Hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Susana Muhammad, que está en esta carrera por la presidencia. Doctora, bienvenida a las cámaras del Bolívares. Ay, muchas gracias. Qué maravilla siempre estar en Cartagena. Es como un poquito de vitamina D, ¿no? Y un poquito de aire fresco otra vez. Cartagena, pues es una ciudad para Colombia distinta, dicen que es la segunda capital del país. ¿Cómo la ve en este momento Susana y qué le traería a esta ciudad? Mire, Cartagena ha sido una joya que me parece una joya sobreexplotada. Y sobreexplotada en el sentido de generar una gran desigualdad social. Hay una cultura raizal de tantas culturas que se mezclaron aquí con la infame empresa de la esclavitud, pero que vinieron de toda África, con esta historia abierta al Caribe, que me parece todavía no logra surgir como la riqueza ambiental y la riqueza cultural que puede ser. Y nosotros creemos que hay que pasar de un turismo de explotación en donde inclusive ha llegado a un turismo muy ilegal, ilícito, que explota niñas, etcétera, a lograr que la cultura, las culturas y la ecología de la región sea un propósito de recuperación. Además, porque Cartagena es de las ciudades más vulnerables al cambio climático en Colombia y todavía la ciudad no logra aprender eso como prioridad. Y de allí podría salir un turismo mucho más auténtico de la raíz de la ciudad y único, manteniendo obviamente todo su legado arquitectónico, pero también las obras necesarias para que Cartagena tenga menos vulnerabilidad al cambio climático, porque es una de las joyas que podemos perder. Hoy, ¿cómo ve a Cartagena y a Bolívar? ¿Los gobernantes sienten que lo están haciendo bien? Bueno, yo creo que eso es algo que debe evaluar la misma gente. Cartagena y Bolívar tienen que superar un legado durísimo del conflicto armado, de la victimización, del desplazamiento hacia la ciudad, ser curada, y yo creo que la curación de esa cicatriz es recuperar ambientalmente la región. Y esa recuperación ambiental puede ser un propósito de prosperidad tanto por el turismo, pero también por lo que hemos llamado la economía para la vida, la bioeconomía, de, por ejemplo, la pérdida del bosque seco tropical, la pérdida que hemos tenido de forestación del Caribe, casi 90% del Caribe deforestado, y las situaciones que tenemos ahora con crisis climática de inundaciones o de sequías muy dramáticas. Pero regenerar el agua, regenerar los ecosistemas, es una empresa que puede tener inclusión social y cultural de la región, y creo que eso todavía no ha tenido suficiente importancia, y por eso todavía se mantiene aquí una gran desigualdad social que hay que superar. El alcalde de acá y de otras regiones se han quejado de una lejanía con el gobierno nacional, por temas políticos incluso, más allá de otros temas. Esto, pues Susana hizo parte de este gobierno. ¿Usted siente que esa lejanía es cierta y qué hacer pues para trabajar por ello? Yo creo que hay que buscar, y esto es un debate nacional no menor, hay un debate sobre la autonomía de las regiones y la descentralización, que es absolutamente necesaria porque un país tan diverso, tan complejo, no se puede gobernar desde Bogotá. Y yo creo que hay un resentimiento de la clase política, pero ojo, hay que pensar con calma. ¿La descentralización para qué y para quién? ¿Va a ser una descentralización democrática, popular, que empodera a la gente de las regiones? ¿O va a ser una descentralización para empoderar las clases políticas dominantes que han usado en muchas regiones del país, y me atrevería a decir que en Bolívar, los recursos públicos como capital privado? Allí yo creo que hay, y eso se va a jugar este año en el Sistema General de Participaciones en el Congreso. Y entonces yo creo que si bien lo que yo propongo es una convergencia con las regiones y un modelo de desarrollo desde la región, que va a incluir un diálogo político intenso con las regiones, y si ha habido una lejanía, yo creo que eso hay que transformarlo, pero que tiene que ser en clave del empoderamiento popular, del empoderamiento de la gente de la región y de la democratización y el acceso a los derechos de la gente, no, pues, que es una tristeza, la gente para poder entrar a sus derechos, poder tener visto sus derechos, muchas veces tiene que entrar en unas roscas de corrupción
que es el camino que les dejan, y nosotros decimos no, los derechos y el Estado hay que defender, y hay que defender lo público. Acá, por ejemplo, logramos trabajar de manera dura, porque no estábamos de acuerdo, pero logramos trabajar el tema del canal del dique y la descontaminación de la bahía, porque claro, nosotros pedimos una licencia ambiental que frenó un poco la obra. Ese tema ahorita yo lo tocamos, pero fue un ejemplo en donde fue a través del diálogo permanente que en orillas muy diferentes se logró. Y yo creo, es lo que yo, digamos, traería al progresismo. Soy una mujer dialógica, soy una mujer que tiende puentes, inclusive con la oposición, pero que al mismo tiempo tiene sus principios muy claros de qué defiende, y en este caso yo defiendo el poder popular y el empoderamiento de la gente de la base. Para cerrar ese tema de la descentralización, ¿está justificada esa, digamos, posición del presidente de no tener acercamiento con ciudades como Cartagena? Yo no creo que el presidente no haya tenido acercamiento con ciudades como Cartagena, porque evidentemente es la pregunta del acercamiento con los sectores populares. Puede haber distanciamientos políticos con los gobernantes de las regiones, pero yo creo, y aquí digamos hay una diferencia que yo tendría con el presidente Petro, no en términos ideológicos, sino en términos de estilo. Pues yo soy una mujer bastante dialogante y bastante de lograr convergencias, pero con los principios claros. O sea, ¿a quién estamos dando poder? Y yo creo que aquí se necesita mucho en la costa que el poder popular surja con fuerza, que la riqueza cultural sea la que empiece a generarnos salidas a esta exclusión social que hay. Hablando específicamente, ahora sí, de lo que fue el paso de Susana por el Ministerio de Ambiente, ¿cree que se cumplió esa misión o no? Logramos avanzar mucho. Igual tenía mucha ilusión de terminar el gobierno, cumplir los 4 años, porque obviamente es como que tú te montas en un barco súper pesado que va hacia la derecha. Esa es la dirección en la que va piloteando. Y ese mismo barco tienes que moverlo un poco a la izquierda, y ese barco ya viene con una inercia dura. Entonces tomó mucho tiempo hacer los programas, crear las estructuras, nos tocó crear un nuevo fondo precisamente para poder ejecutar con las regiones. Por ejemplo, el sector ambiental, todo le tocaba ejecutarlo a través de las corporaciones autónomas, y sabemos lo que pasa con las corporaciones autónomas en términos de la toma del poder político de esas corporaciones por los clanes regionales en todo el país. Entonces, cambiar eso, pues fue casi 2 años y medio de crear un nuevo instrumento que nos permitiera desde el ministerio trabajar con la gente, pero logramos estructurar un programa integral para la recuperación de la bahía de Cartagena, logramos empezar a financiarlo, y logramos además trabajar coordinadamente cómo sería esta perspectiva del canal del dique para que no generara, digamos, resuelve un problema aquí en Bolívar, en la bahía de Cartagena, y terminó generándonos un problema en Sucre. Hay un tema precisamente del canal del dique, y quiero aprovechar a hacer esas preguntas polémicas. Ajá. Muchos en la región dicen, la doctora Susana fue la piedra de tropiezo para el proyecto. Muchos dicen eso. Entonces yo quisiera que hoy les dijera a usted, ¿es cierto que usted fue piedra de tropiezo para ese proyecto o no? Claro, entonces ahí volvemos a la pregunta, ¿el tropiezo para quién? Entonces yo creo que nosotros escuchamos con atención a las comunidades que viven al lado del canal, que por un lado quieren seguridad para que no sufran las inundaciones que sufrieron, inclusive cuando llegamos a este gobierno había inundación, y las del 2010-2011, pero al mismo tiempo los pescadores de Sucre, las comunidades, porque no podíamos tener un modelo sin estudios en donde un montón de sedimentos que caen hoy a la bahía los íbamos a mover hacia Sucre sin entender los impactos ecológicos. Porque entonces en el corto plazo resolvemos acá lo de la bahía y luego empezamos a crear un problema en 2 parques nacionales naturales en otro departamento. Y los estudios no eran suficientes. Entonces yo creo que acá hay una lección. Obras, sí, macroproyectos importantes, sí, pero con responsabilidad ambiental y social. ¿Y por qué nos tenemos que resignar en Colombia que los proyectos se hagan como sea? Porque es lo que sale barato cuando lo barato nos sale caro después. Tenemos en el Caribe muchos ejemplos, por ejemplo, la presa de Urrá y las consecuencias. Y claro, como las consecuencias son para los que no tienen voz, como las consecuencias es para allá el pescador en Sucre que su sitio de habitabilidad va a ser inundado, pues entonces no importa. Y el gobierno del cambio no puede pensar así, un gobierno progresista no puede pensar así. Y yo creo que la región entendió, yo me reuní con los gobernadores, Atlántico, Bolívar, con los alcaldes, con las corporaciones,
y se logró un acuerdo y fíjese que ya ahorita el ANLA está dando la luz verde para empezar las primeras obras, nos demoramos un poco más, van a seguir los estudios, nos demoraremos Susana un poco cree que el más. proyecto sí se va a llevar a cabo Pero en sí este, va en este avanzando, gobierno. va avanzando, va avanzando con el cronograma. Agradecerle también al contratista, que fue amplio. Se tienen que hacer más consultas previas, sí, pero es que la gente tiene el derecho. ¿Se puede abusar de la consulta previa? No, el gobierno tiene que tomar medidas, no es abuso, es a la comunidad, no a los intermediarios. Pero qué bueno al final, un proyecto donde todo el mundo se sienta orgulloso, que mejoramos en realidad las condiciones ambientales de todos los departamentos y de todas las comunidades. Entremos cerrando el capítulo del canal del dique. En ese momento, ahorita decía Susana, me hubiera gustado terminar con una de las ministras estrellas, que era reconocida, bueno, vino la COP16, que también fue un tema para Colombia histórico. ¿Por qué renunciar de esa forma? Pues todos, creo que todo Colombia vio el Consejo de Ministros. Ese fue algo que nunca imaginó Susana que iba a ser de esa forma. Sí, nunca lo imaginé. Totalmente inesperado y totalmente no planeado, totalmente del momento. ¿Se Claro, arrepiente de eso o no? no, porque creo que no había forma de no reaccionar con la circunstancia en la que estábamos. Y llega un punto en que tú ves claramente que hay unos principios sobre los que trabajas y que no vas a cruzar una línea que potencialmente se podía cruzar. Y pues yo creo que he sido bastante honesta y bastante leal a los principios, al proyecto progresista que representamos. Y creo que fue un llamado de atención, creo que eso también trajo cambios, inclusive el presidente trató de hacer unos cambios que me parecía que eran para bien, al final no salieron y no sé si han sido para mejor en realidad, pero bueno, son cosas de la política y eso también va construyendo el talante de uno, cuando uno tiene que hablar. Usted no, Y ese momento había que hablar, no me arrepiento de eso. precisamente la razón fue que no compaginaba con Armando Benedetti. Pero no era un problema personal ni del señor Benedetti, sino de lo que representa. También de muchas tensiones internas que ya venían de meses atrás, ¿no? Digamos un poco como la gota que rebosa el vaso, sí. Porque yo creo, y es un mensaje muy claro, que el progresismo no puede renunciar a cambiar las prácticas políticas de este país. Es muy difícil, ¿por qué? Porque fíjate que no es que tengamos un problema de corrupción, sino que la forma de hacer política, el sistema político colombiano es la corrupción. Entonces, cuando uno tiene que enfrentar a eso y cree que sí se puede hacer una gestión pública limpia, que el servicio público no es para enriquecerse, no es para entrar en una rosca, no es para hacerse rico de un día para otro, no es para aprovechar, porque uno ve gente que llega, mejor dicho, los nuevos ricos. Digo, no, al revés, es un proceso de servicio a la sociedad. Y yo creo firmemente en eso, yo lo he ejecutado, lo he practicado así durante ya 19 años de activismo político y creo que no podemos renunciar y es un mensaje especialmente para la juventud progresista. Nada se consigue sin trabajo, nada se consigue sin capacidad, nada se consigue sin estudiar, sin trabajar duro, si uno quiere realmente transformar. Pero si vamos a ir allá a copiar las mismas prácticas de los tradicionales, nos vamos a volver en 2 segundos lo mismo contra lo que combatimos y yo me rehúso a eso, me resisto y hago un llamado, aunque nos toca trabajar con ellos porque ese es el pantano de la política de este país, ¿cómo lo hacemos para ir cambiando las prácticas políticas? Si retrocedemos el tiempo y Susana vuelve a estar en esa mesa, en ese espacio, ¿volvería a renunciar? Es que como se dieron las circunstancias, es imposible no haber hablado. Imposible, porque o sea, eso fue una trampa. Y fue una trampa mortal hacia las personas precisamente que defendimos el proyecto, que lo hemos trabajado, que tenemos en el corazón esa transformación y ese cambio, que sentimos la alegría cuando uno logra concertar con la base social, cuando uno ve que sus condiciones de vida cambian, y no en lógica paternalista, sino que uno sabe el potencial del pueblo, el potencial cultural y social, y uno lo ve florecer, eso a uno lo enorgullece. Y terminar en manos de una gente que lo único que le importa es la plata, a mí no me parece. Ahora, ¿por qué? Y esta pregunta la hace mucha gente, entonces es bueno que Susana nos dé su opinión, ¿por qué Petro permitió la inclusión de personas como Benedetti y les dio
ese protagonismo? Bueno, eso es una pregunta para el presidente Petro. Yo lo que diría es que evidentemente estamos en la política colombiana, no en la política de los cielos y los ángeles, que además es una política O sea, hay que fuerte. aceptarlo sí o sí. No hay que aceptarlo, lo que pasa es que hay que trabajar con ello, porque lo que te digo, el sistema político es la corrupción. Entonces, Y tú Benedetti es tienes corrupción. que, yo no voy a decir eso, el señor ya me demandó por injuria y calumnia, estoy frente a la corte, ahora le salgo yo a deber, pero yo no me voy a meter en calificarlo a él, sino a un sistema en donde la transacción para beneficio personal es la práctica política, porque esto no es ningún secreto, pues yo no estoy aquí develando nada extraño, pasa en el Congreso, pasa para las decisiones políticas. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva si yo fuera presidente? Que toca hacer alianzas con algunos sectores, es imposible gobernar en minoría, eso, porque tú no vas a cambiar nada tampoco. Pero, ¿cómo construimos suficiente poder popular y social para que el progresismo que quiere cambiar las prácticas políticas pueda imponer esas prácticas en la forma como ejecuta, incluyendo las relaciones con el Congreso, que es donde empieza a derivarse todos los problemas? Y, por ejemplo, yo si fuera presidente, que implicaría ser candidata al pacto, que para mí es subir el Everest en Alpargatas, o bueno, aquí no hay ninguna montaña, bueno, la Sierra Nevada, como subir hasta el pico de la Sierra Nevada en Alpargatas, porque de verdad que una mujer como yo llegue allá a punta de pulso popular, es una revolución, pero lo estamos buscando hacer. Entonces, si yo logro eso, es porque hay una fuerza social y popular que quiere transformar la política. Si luego nos convertimos en la candidatura presidencial del Frente Amplio, que ya no es solo con el pacto, sino con otros sectores políticos, pero tenemos el poder popular respaldándonos, ¿cuáles son las condiciones de la práctica política que nosotros ponemos porque tenemos el poder? Ahora, a ti te imponen las condiciones si no tienes el poder. Yo creo que el presidente Petro lo buscó hacer, lo intentó hacer, yo no sé en qué momento ganó tanto poder la coalición dentro del gobierno, ahí hay un desbalance, yo creo que el presidente trató de corregirlo, y a él le ha tocado maniobrar un primer gobierno del cambio inédito en la historia de Colombia, y lo ha tratado de hacer de la mejor forma posible, pero yo estoy derivando, porque es chévere hablar cuando tú ya viste lo que pasó, es fácil hablar desde ahí, pero yo estoy derivando las lecciones del primer gobierno del cambio para poder impulsar una transformación, pero el mensaje a toda la juventud progresista es: no podemos renunciar a lo que el mismo Petro nos enseñó. El Petro nos enseñó a estudiar, Petro nos enseñó a trabajar duro. ¿Tú qué crees? Que él llegó a la presidencia sin sacrificio. Creo que es uno de los políticos de más sacrificio del país. Petro llegó siendo valiente, corajudo. Petro llegó siempre con el pueblo. Y yo creo que esos principios no vamos a renunciar, porque llegamos al poder y entonces la gente le olvida la lucha de 30 años, no. Y de más décadas, además. Entremos al plano político. Ajá. Y ahorita le estamos en una entrevista a Roy Barreras y él decía: yo quiero ser el que una la izquierda y el centro. O sea, ¿quién es el pegante, el boxer? ¿Usted cree que él puede lograr eso? ¿Usted se uniría a Roy Barreras? Mire, nosotros lo que necesitamos, y se lo voy a decir así con todas las letras, lo primero es elegir un candidato progresista de izquierda del pacto histórico en octubre 26. Me preocupa la llegada a la consulta del pacto de Daniel Quintero. No considero que él venga de esta tradición política, y no es nada contra él personal, pero tenemos derecho, nuestras fuerzas vivas, de elegir un candidato a la izquierda para que la izquierda esté representada en la consulta de marzo. Si no, eso va a ser una consulta del centro con el centro. Primer punto. Segundo punto, una vez lleguemos allá con las reglas del juego claras, de frente a la ciudadanía, es la gente la que va a decidir si el candidato, por eso me parece profundamente democrático, si el candidato del pacto o la candidata del pacto que representa estos valores de cambio, o el del centro, seguramente más moderado, más en otra lógica, depende de quién se presente, quién será el candidato a la presidencia o candidata. Una vez eso sea elegido, nosotros vamos a respaldar esto, porque aquí hay un objetivo mayor. Así sea Daniel Quintero. Inclusive, pero allá, en marzo. No metiéndose aquí al pacto, cuando no es del pacto, a tratar de llevarse todo, pues no, eso no es igualitario, eso no es políticamente, eso es aprovechar, y a mí no me gustan los políticos así. ¿Quién le permitió entrar a él entonces? Pues los partidos mismos. Yo fui una voz, llamémoslo resistente, porque y eso es una cosa de las que bueno, estoy aprendiendo si es bueno o malo, que la gente nos diga ahí en los comentarios que yo no puedo con la hipocresía, o sea, perdón, o sea, no puedo, tengo que hablar.
Entonces yo lo he dicho, pero bueno, son los partidos, vamos a ver qué pasa. ¿Los otros candidatos sí le parece que son Pues de no, esa línea? no puedo hablar por ellos, creo que cada uno ha tenido sus opiniones. Pero bueno, en la lógica que el mismo presidente Petro planteó, que era una lógica sana y que me se está distorsionando un poco, consulta el pacto, candidato del pacto o candidata, Frente Amplio en marzo, un solo candidato de un Frente Amplio que va más allá de nosotros, porque acá hay un objetivo estratégico, que la derecha no regrese a devolvernos al pasado y desafortunadamente lo que están tratando de hacer, quieren volver a reencauchar la lucha FARC-derecha. Quieren volver a reencauchar eso. Y claro, aparentemente, de acuerdo a las investigaciones judiciales, presuntamente, la segunda Marquetalia cometió el atentado contra el precandidato Miguel Uribe, que además es un golpe durísimo contra la democracia, y nos quieren volver a llevar a reencauchar eso. Entonces vamos a dejar de hablar de derechos laborales, derechos sociales, es que y ese tema vamos a volver a esa agenda. Y yo creo que ahí retrocedemos y por eso el objetivo principal nuestro del Acuerdo de Paz del 2016 es el principal objetivo. Si el señor Quintero gana en el Frente Amplio democráticamente, pues va a ser el señor Quintero y yo estaré ahí. Pero lo que no me gusta es que venga a aprovecharse de las candidaturas, pues como del espacio político donde él no ha sido parte. Su lugar me parece a mí, es mi opinión, es allá en el Frente Amplio. Si es Roy Barreras, es Roy Barreras. Si es el candidato o candidata del pacto, será el candidato o candidata del pacto. Y nos corresponde a nosotros luchar en las calles, luchar políticamente para que sea el candidato Ahora, del pacto. si fuera la elección de Susana, no sería ni Roy ni Quintero. Claro, también, exactamente. ¿Qué le pareció que Quintero haya puesto esa bandera ya? ¿Eso le parece legítimo? No, a él le gusta, esa es su política, esa es la política del espectáculo, el marketing. Está bien, o sea, es respetable. Creo que la soberanía nacional hay que defenderla. Me parece importantísima la entrada de Colombia al río Amazonas, pero fíjese que es un impacto del cambio climático. Entonces, por eso yo estoy poniendo como bandera central que este país tiene que hacer una transformación que haga la paz con la naturaleza, porque si no, todo lo que estamos haciendo se nos va a devolver. Y ya ahí hay un primer síntoma. No tenemos entrada al río Amazonas porque la dinámica del río cambió por la misma erosión, por las mismas sequías producidas por el cambio climático. Toca renegociar un tratado internacional. ¿Qué nos pasa con estas playas que se están perdiendo en Cartagena por la erosión costera, la subida del nivel del mar? ¿Cómo estamos repensando el país ante ese contexto? Y yo creo que aquí la derecha nos quiere llevar, es como al avestruz. Meta la cabeza debajo de la arena, no mire que eso está pasando, váyase, sigan el extractivismo, sigan esa economía y no aborde la transformación que puede ser dos transformaciones, el cambio climático y el envejecimiento de la población colombiana. Eso cambia todo y desde ahí tenemos que repensarnos la vida, la economía, la sociedad en lógica de poder popular e inclusión. Pero esta cachaca se le salió el costeño. Bueno, yo crecí en Barranquilla, entonces apenas piso Caribe, ya, y mi papá era samario y mi abuela guajira. ¿Cuánto duró en el Caribe, Susana? De los 9 años a los 18. Ah, no, muy tiempo. Pues sí, claro. Y no, y lo que te digo, mi papá era samario, mis abuelos, bueno, mi abuelo palestino, mi abuela de La Guajira. Entonces, pues yo venía a pasar vacaciones de niña a Santa Marta, donde vivían mis abuelos. Entonces hay una conexión ahí, tengo una vena caribe y pues apenas piso suelo caribe se dispara. Precisamente con este fondo que nos relata todo lo que es Cartagena como ciudad que convive con el agua, ¿cuáles son esos retos que Susana dice me hubiera gustado poder haberlos solucionado ambientales, pero sé que todavía están pendientes? La recuperación de la bahía de Cartagena, que no es solamente el problema de la contaminación del agua, parte de eso viene por los sedimentos del canal del dique, parte de eso por el problema de no tener alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la ciudad, sino la restauración ecológica con lo que empezamos a trabajar con pescadores, que empezamos a trabajar con las comunidades, con los consejos comunitarios, incluyendo también obviamente las islas y sobre todo eso como oportunidad social y económica para la gente más excluida de la región y dignificar esos saberes populares, esos saberes ancestrales. Acá hay un reto de ordenamiento territorial brutal, aquí hay invasión permanente de zonas hídricas, de rondas, aquí los mismos hoteles, las invasiones de las playas, o sea, el mismo desorden turístico
ha causado más vulnerabilidad de la ciudad al cambio climático. Por eso yo quiero ser presidenta, porque es que desde el ministerio, que además siempre el Ministerio de Ambiente lo ven como la cenicienta de los ministerios, igual que el de Cultura. Y eso solo se puede pública en todos los ámbitos. Y esa es la transformación, y eso se hace desde la presidencia. No lo pude hacer desde el Ministerio de Ambiente. ¿Cuánto me hubiera gustado poder tener el poder de coordinar? Coordinar las entidades. Claro, porque es que cuando tú eres un ministerio chiquito, sin plata, y además estás con tus pares, nadie coordina a nadie. Ahora, en el tema del alcantarillado, eso no viene ahora, sino de hace muchos años. Sí, décadas. Y dicen los alcaldes que no tenemos la plata para hacerlo con plata de acá. Tiene que apoyar el gobierno nacional. De acuerdo. Pero con esa división que lo hemos hablado, de pronto es entre los gobernantes. No se logran estas cosas. Pero también es como las prioridades del gobierno. Entonces, fíjate que por eso yo estoy profundizando el programa del cambio y poniendo unas prioridades que suenan raro en este país, pero son las que yo creo que hay que empujar. Y yo ese grupo de prioridades las llamo la seguridad climática de Colombia. Claro, acá tenemos que trabajar la seguridad ciudadana, pero yo estoy hablando de la seguridad climática. ¿Qué es la seguridad climática? Que como propósito 1A del gobierno, acá se resuelva el problema de acceso al agua potable, de que este país tenga agua, así tengamos crisis climática, que implica una misión de reconformación de los ecosistemas del país, de recuperación de las cuencas, de los ríos, como una misión nacional, y eso que además sea productivo e incluyente para las comunidades, y que el tratamiento, o sea, en el tema del agua, el tratamiento de agua residual lo podamos resolver, porque si tú pones como prioridad 1A del gobierno entero el tema del agua, el problema del alcantarillado de Cartagena frente a la resiliencia climática de unos ecosistemas tan importantes se vuelve prioridad 1A. Ahí también está la soberanía y seguridad alimentaria. 14 millones de colombianos no tienen seguridad alimentaria. Imagínense si usted se pone como esas dos metas. Todo el país tiene acceso a agua potable, todos los ciudadanos, pero además la vida, la naturaleza puede producir agua para largo plazo. Y la gente tiene acceso a alimentos nutritivos generados con agricultura agroecológica, de la diversidad de semillas de este país, con nutrientes, superalimentos, porque tenemos el suelo y la biodiversidad para tener superalimentos. Y 14 millones de colombianos comiendo basura. Y no es casualidad, tercera seguridad, que entonces nuestro sistema de salud, 40% de las enfermedades de las que se muere la gente aquí son evitables. Enfermedades crónicas, diabetes, cardiovasculares. Si tenemos agua y buena alimentación, ya vamos quitándole carga al sistema de salud que está costando mucho. Y la seguridad y soberanía energética y la protección de toda la población a desastres naturales. Eso es lo que yo llamo conjuntamente la seguridad climática, ponerlo 1A. Ahora, sobre esta seguridad climática, planteamos unas economías para la vida, porque necesitamos generar empleo, prosperidad, ingresos para las familias, inclusión social. ¿Y qué define una economía para la vida? Una economía es una actividad económica que no erosione la seguridad climática. Entonces, si nos vamos a meter en unas industrias que nos van a dejar sin agua, yo lo llamo, que es lo que tenemos ahora, la economía del perro que se muerde la cola, porque en el futuro nos va a costar más de lo que ganamos. Entonces, aquí la derecha nos dice, fracking, expórtese todo el cobre en las montañas de la cordillera oriental, de las más biodiversas de este país. La convergencia Amazonía-Pacífico-Andes, vuélvase una mina de cobre. No, por Dios, en pleno siglo XXI, y expórtese 40 años el cobre, para luego importar la tecnología de los paneles solares. ¿Qué lógica económica es esa? No. Reconfigurar ecológicamente el país, eso se puede hacer de forma productiva, incluir la gente, soberanía alimentaria, soberanía del agua, y entonces ahí economías para la vida. ¿Cuáles? Agroecología, en los núcleos de reforma agraria. ¿Cuáles? Transición energética justa. ¿Cuál es transición del transporte? ¿Cuál es turismo de naturaleza de alto valor? Este gobierno pasó 4.2 millones de extranjeros que venían a Colombia. Se hizo la campaña Colombia, el país de la belleza, que yo no sé si sabes que se ganó un premio Cannes. Sí, claro. Una belleza de campaña. ¿Sabes qué hicieron? Eso es para que uno se vuelva loco de lo que puede hacer en este país. Mapearon la migración de las especies a Colombia y sintonizaron los celulares de los turistas para que vinieran a Colombia en el momento de la migración de las especies. O sea, la gente se sintió parte de un ciclo de la naturaleza. Y esa campaña y esa observación de la naturaleza riquísima llegando a Colombia nos ha aumentado, además del turismo cultural, del turismo de paz,
de 4.2 millones a 6.8 millones de visitantes internacionales, siendo esta una de las ciudades que seguramente se ha beneficiado también, que siempre Cartagena es un destino. En esta fase final de la entrevista, ya para terminar, unas preguntas a nivel personal. Susana, ¿cree en Dios, sí o no? Yo creo en una fuerza vital. Para mí, ¿sabe qué es? Pues lo equivalente a mi Dios es ver la naturaleza funcionar, es un milagro. O sea, O sea, algo sobrenatural, pero que no es que ¿sabe por qué es propiamente- sobrenatural? Porque la naturaleza toda la vida está atada. Desde la pequeña piedra que exista más pequeña, el pequeño insecto, hasta los ciclos más grandes el de la efecto naturaleza. mariposa, lo que dice. Todo está atado. Y cuando todo se ata, surgen cosas que no puedes pronosticar. Y esos son milagros de la naturaleza y de la vida. Para mí eso es como mi Dios. Religión, no. Ninguna. Bueno, yo me crié en la religión católica, me bautizaron, me bautizaron como a los 9 años porque tocaba hacer la primera comunión. A mi mamá ya se la había hasta olvidado. Luego ¿cómo es que se dice? Me confirmaron y me gustó mucho, fíjate, el papado del Papa Francisco. Me gustan los franciscanos que tienen esa concepción de la vida y la naturaleza en el centro. Me gusta la iglesia cristiana, misionera, que está con los más pobres, que trabaja por la vida, que trata de buscar la dignidad humana en las condiciones más difíciles. Pero yo soy, digamos, una persona abierta a todas las religiones. He estado en prácticas budistas, he practicado alimentación ayurvédica de la India, muy atado todo a la naturaleza. Entonces yo, no sé, panteísta será mi religión. ¿Mascotas? Un gatico. ¿Familia? Un esposo. Mi esposo, sí. Mi mamá y mi esposo. Sin hijos. Sin hijos. Okay. Por decisión propia. Susana, claro. muchas gracias, de Vale. verdad. Sabemos que te vamos a seguir teniendo en este camino a la presidencia. Un mensaje final para todas las personas que ven esta entrevista. Acompáñenos el 26 de octubre a definir quién es el candidato o candidata del Pacto Histórico y los invito a acompañarnos en un voto por la vida. Un voto para el cambio y el futuro de este país desde la raíz cultural y ambiental. Personas como Susana hoy son determinantes para el futuro del país, para la política nacional, por eso las tenemos aquí en el Bolivarense. Seguimos con ustedes, llevándoles a todas las personas que hoy son influyentes en este proceso democrático. Chao, chao.